El letrero que usó la familia Guevara Fara para pedir ayuda decía lo siguiente: ayúdame a regresar a mi casa, me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Hey, qué río, gente, ¿cómo están? Bienvenidísimos a otro nuevo video. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar sobre uno de los casos más indignantes, más extraños y que demuestran una vez más que las autoridades en el país, pues, no son las más eficaces. El día de hoy hablamos del caso de Paulette. A ver, para los que no son de México, el caso de Paulette es muy famoso y fue muy famoso y muy importante porque demostró mucho que las autoridades de repente, pues sí, son bastante corruptitas. Está bastante rara la situación ahí con ellas. Y fue un caso muy sonado. Ya vamos a ver por qué, vamos a ver qué onda con todas estas cuestiones. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban, dejen su like, compartir, todo. Y si hay algún caso que ustedes quieran saber, déjenlo ahí en los comentarios. Pero bueno, primero comencemos con el contexto. ¿Quién era Paulette? Paulette Guevara Fara nació a las 25 semanas de gestación, el 20 de julio del 2005 en Huixquilucan, Estado de México. Es un lugar bastante exclusivo, de mucho dinero. Era hija de Mauricio Antonio Guevara y de Lisette Fara. Ella era la segunda hija, pues, de este matrimonio, Mauricio Guevara y Lisette Fara, que eran una familia muy acaudalada. Entre los círculos empresariales del Estado de México y de la Ciudad de México eran muy conocidos. Y la hermana mayor de Paulette se llamaba Lisette Guevara Fara. Ella tenía 7 años de edad cuando Paulette desaparece en el 2010. Paulette nació con un peso de 800 gramos y 34 centímetros de altura, es decir, era muy pequeñita porque nació prematuramente, y nace con 2 padecimientos que la volvían un poco complicada. Los 2 padecimientos eran deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Paulette sufre de un derrame cerebral en el lado izquierdo del cerebro, lo cual provocó precisamente estos 2 padecimientos que ella tenía, pero no tenía ningún tipo de retraso mental ni ninguna otra enfermedad cognitiva. El diagnóstico que tenían los doctores con Paulette era bastante negativo. Le decían a la familia que muy probablemente no iba a poder caminar, pero Paulette tomó equinoterapia, le ayudó muchísimo a mejorar su capacidad motriz, aunque sí requería ayuda, por ejemplo, para hacer cuestiones muy sencillas como vestirse, pues servirse algunos alimentos. También recordemos que Paulette era muy pequeña, en ese entonces tenía 4 años. Paulette era estudiante del Jardín de Niños Cricri, el cual estaba ubicado en Interlomas. La directora del colegio se llamaba Carmen Valles y describía a Paulette como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debían asistir, debido a su discapacidad motriz y de lenguaje, en algunas cuestiones cotidianas. La directora también llega a contar que los padres acudían constantemente a actividades relacionadas con la educación de la niña. Dijo que desconocía si iba a algún tipo de terapias o qué es lo que hacía cuando estaban afuera de la escuela. La directora comenta: cuando Paulette llegó el año pasado a estimulación temprana, estuvimos trabajando mucho para que comenzara a hablar, y debido a su problema de lenguaje, cuando aprendía a decir su nombre solo podía decir Po, y así es como la llamamos. Le decían Po. Y bueno, la directora menciona que antes de que se reportara su desaparición, Paulette dejó de ir a la escuela unos días antes, es decir, el 12 de marzo, y al día siguiente se le notificó a la institución que Paulette estaba enferma, pero no le dieron más detalles los papás. Ahora vamos con un poco de contexto histórico también de cuál era la situación política en ese momento, porque es bastante importante. Vamos a mencionar algunos personajes muy influyentes de ese entonces y más adelante van a ver por qué es importante que mencionemos a estos personajes y cuál era la relación con la familia y cuál era también la relación con el caso. Ok, el alcalde de ese entonces era Alfredo del Mazo y el mandatario estatal era Enrique Peña Nieto, es decir, el que luego fue presidente de México de 2012 a 2018. El titular de la PGJ, la Procuraduría General de Justicia, que es quien se encarga de llevar este tipo de investigaciones en ese entonces, era Alberto Basbás. Este era un abogado joven que era muy cercano a Peña Nieto. La investigación del caso fue entregada al subprocurador Alfredo Castillo, quien luego se convirtió en procurador y posteriormente en funcionario de confianza en el gobierno federal de Peña Nieto. Por cierto, amigos, me acabo de dar cuenta de un error garrafal que tuve. Ya terminé de grabar este video, pero esto es como un extra.
me equivoqué y en vez de mencionar a la Procuraduría General de la República, PGR, como debía haberlo hecho desde un principio, mencioné a la Procuraduría General de Justicia. Entonces cada vez que mencioné a la PGJ en realidad era la PGR. Pero bueno, continuemos con el video. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la familia Guevara Fara era muy cercana al círculo del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, y esto se demuestra con lo siguiente. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, estaba acompañada por su hermanita y por su padre. La madre de las niñas estaba esperándolas para meterlas a dormir. Y ese fue el último día que se vio a Paulette. Recordemos que era una familia de mucha lana, entonces tenían dos nanas que se encargaban principalmente del cuidado de Paulette. Aquí es donde entra la cuestión. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela. Y es ahí donde notan su desaparición. La nana le avisa a la mamá que la niña no está. Y la mamá, Lisette, le dice, ay, no sé, ve a buscarla, igual está en los juegos. Para esto el edificio estaba ubicado en Hacienda del Ciervo, tenían juegos ahí afuera. Era una zona residencial bastante privada, bastante... pues ya saben, ¿no? También le avisan al papá y el papá comienzan a buscarla dentro de la casa. La nana Erika sale a buscarla a los juegos, el papá le avisa a su hermanita que no está Paulette. Cuando regresa, la nana ve a la mamá fumándose un cigarro, sentada en la mesa tomándose un café, y al papá buscando a Paulette. Después de eso informan a las autoridades en Huixquilucan y más tarde se le notifica al alcalde. Y el alcalde le notifica al fiscal general del Estado de México. Todo esto fue en una cuestión rapidísima porque recordemos que era una familia de mucha lana muy conectada con ese círculo. Paulette no aparece, pero no había ni siquiera un pequeño indicio de que hubiera habido algún robo o algún secuestro, porque las chapas estaban perfectamente bien, las ventanas también estaban bien, había todos los accesos a las cocinas, por ejemplo, estaban bien cerrados. Y además algo muy importante es que el complejo de viviendas tenía vigilancia constantemente, las cámaras de seguridad estaban ahí, nadie vio nada, no podían decir que salió sola y pues principalmente por eso, ¿no? Que tenía su discapacidad motriz. Bueno, recordemos entonces que la familia sí era muy cercana al círculo de Peña Nieto en ese entonces y por esto empieza a tomar notoriedad muy rápido. La prensa rápidamente lleva este caso a escala nacional. Y es así como en menos de 24 horas después del caso, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la PGJ, llegan al domicilio, revisan el lugar, pues el sitio donde estaba Paulette originalmente, que era su cama, que fue el último lugar donde la encontraron, y nadie la vio. Desde aquí ya es muy interesante porque las personas aquí en México que conozcan o que sepan de desapariciones sabrán que cuando vas tú a denunciar y a decir, oye, tal persona desapareció, siempre te dicen, espérese 48 horas antes de que empecemos siquiera a investigar, pero casi nunca te dejan iniciar la investigación hasta que han pasado las 48 horas. Ya desde aquí empezamos a ver que, por ejemplo, en 24 horas ya estaba muchísima gente ahí, ya estaba gente de la Procuraduría trabajando en el caso, ya desde ahí podemos ver las influencias. Me parece bien, pero sí me parece un poco injusto, honestamente, el trato especial a las personas. Creo que cualquiera debería de tener ese trato, pero bueno, ¿quién soy yo? Un simple mortal, ¿no? Ahora, también tomó muchísimo el foco de la prensa, y los siguientes 4 días la ciudad estaba inundada de carteles donde los papás habían puesto precisamente anuncios para encontrar a la niña, espectaculares, decenas de mantas con la foto, en puentes peatonales. Todos los noticiarios mencionaban y hablaban sobre este caso. Aquí hay otra cuestión importante. La niña ya está desaparecida. Una de las amigas de Lisette Fara se queda a dormir en el cuarto de Paulette, en la cama de Paulette, donde fue el último lugar que se vio, pues para ayudar a su amiga, para ayudar a los nervios, a toda esta situación. Se queda a dormir, no pasa nada extraño, no hay nada, y el 26 de marzo, el entonces procurador mexiquense Alberto Vaz acude personalmente al domicilio. Entra a la recámara de Paulette, donde pues la amiga de la madre se había quedado, y tampoco encuentra nada raro. Para esto, dentro del caso y dentro de toda la atención mediática, ya se empezaban a notar algunas cuestiones extrañas que más adelante sí iban a ser como, neta, no se dieron cuenta de eso o nos quieren ver la cara de estúpidos. Poco a poco empiezan a salir algunas cuestiones muy raras, como por ejemplo, pues en las entrevistas la mamá se le ve muy calmada. Llegando a una conclusión y se la llevaron los dos. Ya a esto llegué también ya.
Yo estoy en mi locura. También empiezan a hacerles entrevistas. El lenguaje corporal de la mamá se ve muy extraño, se ve así como que de verdad no le interesa. Empiezan así a dar versiones de los hechos que se contradicen con otras entrevistas que habían hecho. ¿Y la acostaste aquí? Sí, la acosté aquí. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama, ¿no? No, normalmente lo hacía yo. De hecho, el día domingo ella sacó la pijama y fui yo quien le puso la pijama a la niña. Y bueno, pasan 2 días más a partir del 26 y pues sí, las historias que contaban los papás cada vez tenían más contradicciones y la Procuraduría General de Justicia los solicita arraigados junto con las nanas bajo el argumento de que existían inconsistencias y discordancias en sus declaraciones. Ya para este punto, incluso dentro de la investigación, los papás ya no parecían la víctima, sino que pasaban a ser como si fueran acusados. Y bueno, es decir, el procurador Bas Bas ya había puesto en acción todos los recursos de investigación y deja en manos del subprocurador Castillo la investigación. Es decir, es en ese momento en el cual de estos 3 días de desaparición descartan el secuestro y pasan a ser la familia y las nanas los sospechosos. Los empiezan a cuestionar las autoridades. Quienes se llevaron la peor parte honestamente fueron las nanas. Estaban siendo también hostigadas por las autoridades. Confiesa, dejan ir a los papás y a las nanas. Y el 30 de marzo van peritos y personal a revisar la casa por 5ª vez. Otra cosa importante que hay que mencionar es que en ese lugar se hicieron entrevistas, durmió la amiga, llegaron peritos, todos investigaron, todo mundo entró ahí, cámaras, reporteros, muchos familiares, amigos, e incluso se llevó una manada de perros entrenados y no hallaron a la niña. Curiosamente, ese día hay un apagón en la noche en el edificio. Justo después de eso, los peritos encuentran el cadáver de Paulette, que pues nadie había encontrado, ni siquiera los perros especializados. Existe una separación entre el colchón y la piecera de 15.5. Medir 16, 44 de altura. Separación. Pero ahora Tiene 2 colchones. ¿Y de profundidad? 8. Tiene 2 colchones, ¿sí? Con una altura total de ellos de 34. ¿No? A ver, compre. Entonces el procurador Bas Bas anuncia que durante diligencias ministeriales fue encontrada la niña en la habitación de la propia Paulette, al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por sábanas y colchas de la misma. Aquí sí es como, ya, se encontró a la niña milagrosamente, nadie más la había encontrado, nadie más la había visto, pero se encontró a la niña finalmente, a Paulette, y dijeron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Esto es súper importante porque Bas Bas no era la persona más inteligente del mundo, ni la más honesta, pero hay una cuestión aquí muy importante y es que Bas Bas originalmente había mencionado que la niña fue ocultada y privada de su vida, cito textualmente. Dijo que buscaría respuestas a eventos que resultan absolutamente incomprensibles. Pero como ya es normal y ya sabemos en este bonito México, y creo que va más allá de México incluso, la corrupción. El 21 de mayo
al cumplirse 2 meses de la muerte, el mismo procurador calificó todo como un accidente. Luego de cumplirse las investigaciones, Bas Bas presentó su renuncia y en su lugar quedó Alfredo Castillo. La investigación del fallecimiento de la menor, Paulette Guevara Paz. Esta investigación contó con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales, particularmente la Procuraduría General de la República, cuya opinión criminalística fue plenamente coincidente con nuestros dictámenes periciales, señalando que el fallecimiento de la menor fue un accidente. Ello muestra que la investigación y su conclusión se apegó estrictamente a derecho, sin tentaciones autoritarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos. La polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre esta autoridad y la sociedad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Estoy convencido que por encima de cualquier cargo público debe estar la fortaleza y solidez de la institución. Pero dentro de esta investigación, ¿qué se reveló en las autopsias de Paulette? Es importante mencionar que esta es la información oficial. Lo primero que se menciona es que Paulette sí murió por una asfixia mecánica y que no había ningún rastro de violencia, según se leía en los tabloides. Después de eso, el CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense del Estado de México, publicó varios diarios mencionando que la niña murió por una compresión torácica derivada de la posición en la que quedó. También el Servicio Médico Forense menciona que Paulette no fue víctima de ninguna violación, tampoco tenía ninguna toxina ni nada de eso, y dice que ingirió alimento unas 5 horas antes de su muerte. Sin embargo, no determina con precisión qué día murió, lo que deja abierto un espacio entre el lunes 22 de marzo, cuando se anunció su desaparición, y el 31 del mismo mes, cuando apareció el cadáver bajo la cama. Indican también que mencionan que la menor dormía con una tela ortopédica sobre su boca, lo cual se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. ¿Por qué yo digo que son los datos oficiales y no necesariamente los datos verdaderos? Pues porque además de eso se menciona que la niña y que el cuerpo de la niña Paulette no fue manipulado después de su muerte, donde permaneció 9 días sin que nadie se diera cuenta. Reporteros, de nuevo digamos, papás, la amiga que se quedó a dormir ahí, los perros entrenados, nadie se dio cuenta. La mamá y el papá estaban ahora en el foco de atención como posibles victimarios, porque formalmente se le acusó a la mamá, que era la principal sospechosa. Y como les dije, hubo arraigo que duró 5 días, más después de que se encontró el cuerpo sin vida de Paulette. ¿Qué pasó después de que se encontró el cuerpo de Paulette? Bueno, el 3 de abril la mamá de Paulette inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Y Bas Bas, con ayuda de una psicóloga, determinó que la señora Fara sufría de padecimiento de trastorno de personalidad. Esto fue derivado de las diferentes entrevistas que se le hicieron, en las cuales se mostraba muy tranquila, muy fría, muy distante en general. Y bueno, también ensayaba, dentro de estas entrevistas ensayaba con el equipo de producción antes de realizar una declaración para el programa. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí, así. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Y usted nada más ve a mí, ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. ¿Vamos a ensayar tantito? Sí, sí, bueno. El matrimonio evidentemente solo era una fachada de perfección, porque ya había muchos problemas entre ellos, ya había situaciones ahí que no estaban padres. También aunado a eso la presión social, la presión de tener a los medios encima. El 5.º día, cuando hacen entrevistas separadas, los papás se empiezan a atacar entre ellos. Lisette aseguraba que su marido la culpó de la muerte de Paulette, y Mauricio decía que el fallecimiento no podía haber sido solo un accidente y que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. Declaraciones muy intensas. Después de eso, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de San Joaquín, en Ciudad de México, y la procesión fúnebre fue encabezada por su madre, sin ningún miembro de la familia del papá, de la familia Guevara.
Es decir que ni siquiera estaba el papá en esa procesión de Paulette. El día 7, la familia Guevara le negó a Lisette ver a su otra hija, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de ese mes, y sus compañeros y figuras de autoridad en el jardín de niños Cricri la despidieron con una ceremonia póstuma el día 2. Esos fueron los hechos que pasaron en el caso de Paulette. Pero ahora vamos con lo interesante y son todas estas controversias. Primero que nada, empecemos con las declaraciones de las nanas. Como les dije, Erika y Marta Casimiro también fueron un poco como inculpadas porque ellas eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette. Ellas decían y mantenían que la niña no había estado en ese cuarto desde que desapareció. Las dos nanas también dijeron que Paulette nunca se cayó y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres la reportaron desaparecidas. Y bueno, la hermana Erika, de 29 años, la menor, asistía a la familia Guevara Fara. Además de que se hacía cargo de los labores de limpieza del departamento de 2 pisos en la zona exclusiva, se encargaba de la menor. Y cito: de hecho, de haber sido así, yo creo que nos hubiéramos dado cuenta, ya que entraron miles de gentes a buscarla. Se hizo la cama, cosa que yo nunca vi el colchón recorrido hacia atrás. Tampoco vi un bulto ni nada. O sea, no se me hace lógico que hubiera podido estar ahí el cuerpo desde el día lunes. Y eso es cierto, o sea, la cama sí se tendió y se destendió varias veces, pues tan solo cuando entraban los reporteros, tan solo cuando se quedó la amiga a dormir ahí, a mí me parece imposible que nadie se haya dado cuenta. Otra cuestión que también es importante mencionar es que la mamá, dentro de las grabaciones, pues la llega a regar bastante. Porque ahí está la investigación presentada por Salvador Maceda para el noticiario Fuerza Informativa Azteca. Y en esta exponen una conversación entre Lisette Fara y la hermanita mayor de Paulette, una niña chiquita de 7 años. Y aquí entiendo un poco, ¿no? O sea, realmente, pues la gente conoce a los medios. Y la verdad es que los medios, y a veces sí también sacan las cosas de contexto, pues para darle un poquito más de carnita al chisme, que es al final lo que fue. Entiendo también que la presión, el estrés, tener el foco encima debe ser muy complicado y a veces uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, por ese lado, yo creo que sí es un poco curioso, pero no es algo que digas, ay, esto es la prueba definitiva de que fue la mamá. Y hoy, a casi una década de lo que ha pasado, sí te das cuenta realmente de que, a ver, en ese momento todos los medios sí estaban apuntando a la mamá, pero el papá estaba fuera de foco y las nanas eran perseguidas más que nada por los oficiales de investigación, pero no por los medios. Sí había una campaña de odio por parte de los medios de comunicación hacia la mamá. Sí hubo irregularidades hacia ella y sí se filtró información hacia ella, lo cual también es interesante porque nos propone otra perspectiva en la cual tal vez ella también era una víctima. Escupé. Gente que me deja notas en el auto diciéndome que soy un asesino y que ojalá me vaya al infierno. Me hicieron tortura psicológica, me ponían un arma aquí y pues me decían que confesara o que me iban a matar. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza para que me asfixiaran y me la quitaban, que ya les dijera dónde estaba la niña. Es algo que voy a morir, yo creo que sin saberlo. No tengo idea qué le pasó a mi chiquita. Lo único que sé y que sí quise que me aclararan por todos los medios fue que mi hija no tuviera, que nadie la hubiera agredido. Eso era lo que me importaba y pues Dios la tiene allá arriba y que en paz descanse. Ahora, la pijama. Y esto es en un video de YouTube. En el 2010 se publica un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette. Es un video muy sencillo en el cual se muestra una parte del reportaje que se hizo ahí en Fuerza Informativa y se logra ver también la pijama con la que es encontrada Paulette al momento de su muerte, pero en esta entrevista se logra ver la misma pijama doblada, limpiecita como si nada. Esto fue en la noche del 21 de marzo.
No obstante, pues eso ya se explicó, lo explicaron de hecho las nanas, que tenían 2 pares de pijamas iguales, una para Lisette y otra para Paulette. Esto está grabado en la entrevista, desmentido totalmente por las nanas. Bueno, ella en ese momento dice que esa pijama no es la pijama de Paulette, sin embargo es la pijama con la que se encuentra el cuerpecito de Paulette. Tú dices que tú le pusiste la pijama esa noche, ¿esa fue la pijama que le pusiste? Es parecida a esa, lo que pasa que ella saca las 2 pijamas iguales a las 2 niñas. Entonces la misma pijama que aparece ahí es la misma que usa Paulette, pero realmente esa pijama es de Lisette, la otra niña. La otra cuestión es ¿por qué nadie la vio? Paz dice lo siguiente: reconozco que el proceso inicial tuvo deficiencias, al no haber revisado de forma plena la cama, donde permaneció más de una semana, pero pues él dijo que no había una actuación ilegal. También está la cuestión de que los periodistas no lo vieron. Y Lili Tellez, en ese entonces una periodista, mencionó lo siguiente: el lugar no estaba sellado, por el contrario, una multitud entraba y salía de todas las habitaciones. Los elementos de procuración de justicia parecían cuates, es decir, amigos, con buenas intenciones, no una autoridad que busca preservar la integridad física de una menor. Y la PGJ explicó que eso había pasado porque que no estaba sellada, porque no estaban investigando un crimen, sino un rapto, lo cual pues un rapto supongo que sí es un crimen, ¿no? Sin embargo, luego de los resultados, pues evidentemente fueron criticados. Y aquí después Lili Tellez también tuitea: después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago. Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho. Hay que atar un poco los cabos. Muchos dicen que fue una cortina de humo, sencillamente para cambiar el tema. No sé si necesariamente fue una cortina de humo, creo que sí hubo muchos factores ahí raros. Esta cuestión de la supuesta cortina de humo, no la descarto al 100%, pero no creo que haya sido solo eso. La familia Guevara Fara, de mucha lana, amigos del círculo de Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el gobernador de ese estado, muy poderoso, muy influyente, la familia muy poderosa, muy influyente, muy acercada a ellos. Creo que no hace falta ser muy inteligente para saber que la corrupción está muy intensa y que hay personas responsables que no están en la cárcel. Yo no creo honestamente que la mamá la haya matado o que el papá esté libre de culpa. ¿Qué es lo que ustedes creen? Ahí en los comentarios déjenmelo por favor. Pero bueno amigos, eso es todo por mi parte. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Ayúdenme a compartir. Y este fue el caso de Paulette.